¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, buenos días. Bienvenido al canal del Congreso de la Ciudad de México. Platíquenos un poco más, coordinador. ¿Cuál es el significado que le da la renuncia de Carlos Lomelí a la superdelegación en Jalisco? Bueno, la primera parte es muy importante que se hagan estas investigaciones de conflicto de intereses que anteriormente no se veía en los gobiernos. Y me parece que es un acierto que se haga esta investigación y que haya la separación de un funcionario que está en el proceso de investigación. Y me parece que es muy importante no investigar no solamente lo que está sucediendo en estos 7 meses, en donde se habla de que ha tenido cerca de 200 millones de pesos de participación en negocios las empresas de este exfuncionario. Pero a mí lo que me llama la atención es que Mexicanos contra la Corrupción, en su investigación, en su denuncia que presenta, hace un lado a los gobernadores que desde el 2012 al 2018, más bien, del estado de Jalisco, estuvieron involucrados justamente en denuncias de corrupción sobre los medicamentos, en donde también se señaló a Carlos Lomelí. Se supone que Carlos Lomelí quedó exonerado, pero el gobierno, el secretario de Salud de Jalisco, prácticamente no fueron tocados. Me parece que eso es una cuestión que la Secretaría de la Función Pública tiene que vincular tanto los que corrompen, que son los funcionarios, con los gobernadores, con los secretarios de salud, los directivos del ISSSTE, y en el caso de Jalisco estaba involucrado también los negocios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Okay. O sea que tendrán que investigar prácticamente a todos los involucrados, ¿no, coordinador? No nada más a uno, porque seguramente pues ahí hay varias triangulaciones, ¿no?, con estos medicamentos y la distribución de ellos. Así es. Y incluso a los legisladores, porque también los diputados locales y federales del Estado han estado en todo este proceso de la discusión de las adquisiciones, etcétera. Yo creo que es muy importante abrir esta reflexión sobre la conducta de los funcionarios públicos, pero revisar el fondo que provoca toda esta corrupción, que es la mercantilización en los servicios de salud. Si el Estado produjera las vacunas, los productos biológicos, los medicamentos, cuando menos para la mitad de la población, como se hacían anteriormente en los medicamentos, y las vacunas y reactivos se exportaban anteriormente. Entonces, recuperar esa capacidad productiva, porque toda la corrupción viene en todo este proceso de mercantilización, en donde las empresas hacen negocios de 1000% en la venta de los productos que maquilan o que venden. Y el otro negocio es la distribución de los medicamentos. Ya se ha señalado que son 5 empresas las que monopolizan el 80% de la distribución, y son empresas pequeñas que no se comparan con la infraestructura del Seguro Social, que tiene más de 400,000 trabajadores, el ISSSTE, que tiene más de 80,000, o la Secretaría de Salud, que tiene más de 300,000. Estos son dos temas que habría que atacar alrededor de la corrupción, que son las causas, que es la mercantilización y recuperar la capacidad productiva de los medicamentos y las vacunas, que en los últimos 9 años han sido un tema de discusión de corrupción, tanto en la compra inadecuada, los productos defectuosos, no solamente las empresas nacionales, sino las internacionales, medicamentos y vacunas. Así es, coordinador. Muchas veces este tema de salud también se vuelve completamente lucrativo, ¿no? Porque, como usted bien menciona, al no tener luego la capacidad para producir estos medicamentos, al producirlo el sector privado, pues muchas veces, aparte de que suben los costos, pues tenemos ahí un desabasto, ¿no? Y también por el tema de la distribución, que no es nada sencillo. Pero fíjese nada más que tenemos capacidad productiva, pero está parada.
tenemos el Instituto Nacional de Virología, que no está produciendo ninguna vacuna de sarampión cuando tenemos capacidad para producir. Los reactivos en el Instituto Nacional de Higiene se podrían producir. En el Seguro Social había un centro de reactivos también. Entonces hay capacidad que el modelo mercantil del neoliberalismo lo que hizo fue desplazar la producción, la investigación y la distribución de los medicamentos y vacunas del Estado para transferirlo al sector privado como un área de negocios. Los empresarios hablan de una área de oportunidades a costa de la salud y la vida de los mexicanos. ¿Se debe de erradicar entonces a los empresarios del sector salud aquí en nuestro país, coordinador? No, yo creo que tenemos alrededor del 15%, cerca del 20% que tiene capacidad económica y que es el mercado principal. Tenemos la mitad de los mexicanos que carecen de los medicamentos. Entonces, este sería el ámbito en donde el Estado tendría que cubrirlo, porque hoy tenemos carencias en el ISSSTE, en el Seguro Social, en la Secretaría de Salud. ¿Y por qué comprar un producto en 100 pesos cuando se puede producir en 10 pesos? 1000% más caro de lo que se podría producir. ¿Por qué compramos el 20% de las vacunas a nivel internacional cuando con ese costo se construye un laboratorio nacional? Entonces, yo creo que el sector privado tiene un área que es el 15-20% máximo de población que tiene capacidad económica para estar comprando. Pero la mayoría de los mexicanos en las instituciones públicas y los que no tienen están desamparados. Okay. Coordinador, muy buenos días. Lo saluda Alejandro Alfaro. Sí. Coordinador, ¿qué nos pudiera compartir sobre este déficit del que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de estas giras que está haciendo por los hospitales del IMSS, donde decía que faltaban pues prácticamente arriba de 120,000 médicos o más? Bueno, yo creo que el presidente está mal informado y de pronto las prioridades no están muy claras. Tenemos hoy médicos desempleados. Tenemos médicos a los que les pagan 30 pesos por consulta en una cantidad de farmacias que tienen médicos para expedir recetas para la venta. Entonces, se está hablando de que hay una falta de 100,000 médicos, pero tenemos un mercado precario de médicos, de enfermeras, de nutricionistas, de químicos, de psicólogos, de odontólogos que están en el desempleo. Entonces, la primera parte es que tenga la información de cómo está el mercado laboral, porque dice faltan médicos, pero si usted voltea en algún lugar, las consultas son a 30 pesos y al lado le lavan el carro en 50 pesos. Entonces, ese es una desgracia en la práctica médica y de salud. El otro punto son las prioridades. Nosotros somos de la opinión que funcionen las unidades de salud que ya están, que tenemos en el Seguro Social más de 400,000 trabajadores, en la Secretaría de Salud más de 300,000, en el ISSSTE más de 80,000 y en total rebasan los 800,000, cerca de 900,000 trabajadores en el sector salud, pero hay 300,000 que son trabajadores precarios, médicos, enfermeras, técnicos, odontólogos, que tienen plaza de auxiliar de enfermería, o no tienen plaza, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, están en el llamado seguro popular que prospera en los grandes hospitales. Entonces, nosotros somos de la opinión que el presidente debía tener una mejor asesoría en el sector salud para que se focalice de que necesitamos que la clínica que está en Tlaxcala, en Zacatecas, en Oaxaca, en Sonora, que todas las unidades de salud funcionen al 100%. Para eso necesitamos que tengan el personal que se requiere, claro, que se basifique, se profesionalice a 300,000 trabajadores.
gobierno se comprometió a basificar hace 7 meses a 80,000 trabajadores y no se ha dado un paso adelante en este sentido, no hay un proyecto y sí se ha dejado de contratar a trabajadores en la Secretaría de Salud, en el Seguro Social y en el ISSSTE. Coordinador, ¿qué le pareció esto que ayer circulaba en redes sociales? Veíamos a Zoé Robledo haciendo un llamado para que la gente done para Fundación IMSS y con ello comprar sillas. Me parece que es trivializar los problemas del sector salud. Digamos, ahora, por ejemplo, en el caso de Carlos Lomelí, se habla de negocios de 200, 300 millones al año, cuando el negocio grande en el sector salud de la capital privado son más de 80,000 millones de pesos. Okay. Entonces, ahora hablar de donar al Seguro Social, que tiene un presupuesto alrededor de 200,000 millones de pesos, más de 200,000 millones de pesos en salud. El presupuesto del Seguro Social es cerca de 1 billón de pesos, incluyendo las jubilaciones y pensiones. Entonces, hablar de donativos de sillas es un insulto a la inteligencia de los mexicanos, cuando lo que hay que hacer es erradicar todo este proceso mercantil que ha llevado a corromper y a descomponer el servicio público. Hoy la conducción y la dirección de las instituciones de salud deben de tener un criterio técnico profesional que humanice los servicios de salud y no una visión gerencial. Actúan los directivos como gerentes para estar administrando el tema de dineros, pero sin estar viendo el fin social, que es la salud. Claro. Coordinador, ¿algo más que quiera compartirnos? Bueno, nosotros estamos en esta campaña hemos propuesto una serie de alternativas al gobierno federal. Una de ellas es que se reactive el Instituto Nacional de Virología, Higiene, Enfermedades Tropicales, la capacidad productiva de los medicamentos y de los insumos de salud. Con eso tendríamos un remanente mínimo de 50,000 millones de pesos. Para basificar los 80,000 trabajadores, el gobierno ha destinado 11,000 millones de pesos, que serían suficientes para basificar a estos 80,000 trabajadores que han sido contratados al margen de la legislación. Con 50,000 millones de pesos se tendría una capacidad para revertir el rezago en la atención médica. Las complicaciones, el costo más alto en la atención es cuando una persona se atiende 6 o 9 meses después de que aparece su enfermedad. Así es. En caso de un carcinoma, ya en lugar de una receta se expide un certificado de defunción. Entonces, pensamos que se tiene que caminar en esa ruta, en la profesionalización de los trabajadores, para que se pueda mejorar el humanismo en los servicios, porque una enfermera que atiende a 20 pacientes en lugar de atender a 6 o a 7, pues prácticamente cuando va con el 10º paciente ya está en una situación bastante deteriorada. Ya andan de malitas, ¿no? Y finalmente yo quisiera, el viernes 19 iniciamos una campaña para el fortalecimiento del servicio público, para profesionalizar y humanizar y mejorar las jubilaciones y el servicio público. Vamos a hacer un acto en el ISSSTE, en donde hay una serie de rezagos, una serie de problemas adicionales, y que el gobierno de Andrés Manuel ha nombrado a una serie de funcionarios, como pasó en el Seguro Social, a uno que era del PAN, en el ISSSTE uno del PRI, pero que no está cumpliendo con las expectativas de la población, con las necesidades de la salud y con las orientaciones del presidente. El viernes 19 a las 4 de la tarde iremos a las oficinas centrales del ISSSTE para abordar el problema del deterioro de los servicios de salud, el problema del personal, el abuso del FOBISSSTE, que hay
trabajadores del sector público que pagaron 2 veces su crédito, les prestan 400, ya pagaron 800 y deben 500,000 pesos. Entonces hay un abuso brutal con el derecho a la vivienda, y en ese sentido estamos en esta campaña por mejorar la salud y la seguridad social de los mexicanos. José Antonio Vital, coordinador de la Alianza de Trabajadores de la Salud, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Si nos lo permite, más adelante lo estaremos buscando para que nos comparta cuáles fueron los resultados de este evento que usted nos comenta, de esto que va a ocurrir el viernes 19. Si nos lo permite, lo estaremos buscando. Claro, y muchas gracias por la atención y el seguimiento de estos temas tan importantes por ustedes.